El día de hoy vamos a tratar un tema muy bueno, interesante, que viene a ser también una alternativa en cuanto a terapias que pueden ayudar en ciertos problemas, ¿no? Que puedan presentarse. Mm, Ahí está. Bien. El tema de hoy trata de la psicoterapia, ¿no? Que viene a ser una alternativa de ayudas con respecto a ciertos problemas psicoemocionales que puedan ustedes detectar de repente con algún paciente y de tal manera que ustedes como profesionales de la salud puedan derivar al profesional indicado. ¿Mm? En este caso es un psicoterapeuta, ¿no? Aquí el psicoterapeuta es un psicólogo clínico, que es un profesional que estudió la carrera de psicología clínica y está en la capacidad de poder brindar diagnósticos, tratamientos, etc. Y bueno, si en caso el psicólogo no pueda manejar esta situación en la cual detecta que el paciente necesita terapia medicamentosa, lógicamente este profesional va a derivar al paciente al médico psiquiatra. El médico psiquiatra, saben, es un profesional que, que es médico cirujano, pero que aparte estudió una especialidad en psiquiatría, ¿ya? O sea, después de su carrera, estudió 4 años más para obtener la especialidad. En salud mental o en psiquiatría, el tiempo de preparación de este tipo de profesionales es más largo, porque realmente estudiar la mente humana, sus comportamientos, sus problemas, es bien, bien complicado. Entonces, ellos tienen mucho más tiempo de preparación, ¿ya? El psicoterapeuta, que ambos profesionales pueden actuar como psicoterapeutas, eh, son las personas que se han capacitado para poder eh, brindar esta atención, ¿ya? A las personas que están presentando problemas psicoemocionales. Bien, entonces, empecemos. Ahí ven, tenemos por ejemplo lo que es la psicoterapia, ¿está? Su importancia, sus objetivos, su eficacia, ¿no? Sus modalidades o tipos que se presentan de estas psicoterapias. ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la vamos a qué tipo de profesionales vamos a acudir? ¿Cómo va a ser las citas? ¿En qué corresponde toda la situación, ¿no? O sea, cómo va a ser la forma de trabajo, el tiempo que va a continuar con estas terapias. Es decir, es todo un protocolo de actividades que el profesional especializado en este campo lo va a discernir y lo va a coordinar tanto con el paciente y con la familia. Bien, entonces vamos a ver primeramente qué es la psicoterapia. La psicoterapia viene a ser un proceso de comunicación que existe, ¿no? Entre un psicoterapeuta, el profesional especializado, y una persona que acude a consultarlo, ¿no? Es decir, el paciente que busca ayuda profesional. Entonces, este es un proceso, una comunicación, ¿no? En la cual el paciente evidencia, comunica sus problemas. Entonces, ¿con qué propósito, objetivo se da? Con mejorar, ¿no? La calidad de vida del paciente a través de un cambio en su conducta, ¿ya? En sus actitudes, pensamientos o afectos. Esto significa que a través de esta técnica de comunicación, el paciente y el profesional va a ayudar a esta persona en un cambio en la conducta que tenga esta persona, este paciente, cambiando sus actitudes, sus pensamientos o afectos. Si esta persona llega con pensamientos negativos, depresivos o manifestaciones de ansiedad, entonces el profesional va a ayudar en estas terapias de tal manera que a la persona la va a hacer sentir mejor, pero definitivamente que no hay mejor psicoterapia que en la cual el paciente no se involucre en su propio tratamiento, en su propio autocuidado y participar activamente en este, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí vemos, bueno, ahí estamos viendo unas fotitos que nos distraen un poquito, ¿no? Bien,
Por ejemplo, vamos a ver las claves de la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, estas psicoterapias, eh, establecer a través de ella cuáles son los procesos correctos de pensamientos para utilizar estos datos y de esa forma estructurar, distribuir, clasificar, graduar, ajustar, armonizar, ¿no? Toda la forma de pensamientos o actitudes, conductas que esté presentando su paciente. ¿Y cuál es la labor del psicoterapeuta? Esto es muy importante, ¿no? La labor del psicoterapeuta es, por ejemplo, que si el paciente viene con sentimientos depresivos, manifestaciones de intranquilidad, de ansiedades, entonces el profesional va a ayudar en esta labor, ¿no? Entonces, en cuanto a los fundamentos de esta psicoterapia, eh, nosotros sabemos, escuchen, esto es muy importante, nuestro cerebro, desde que nacemos, ¿ya? El cerebro almacena datos, es como una computadora, ¿ya? Que va almacenando datos. Entonces, incluso se ha demostrado que antes de nacer, es decir, desde que estamos en el vientre materno, nuestro cerebro ya está guardando datos. Interesantísimo, ¿no? Por eso se ha habido científicamente demostrado que hay muchos casos de pacientes que no se encontraban, ¿no? En qué momento sucedió el trauma o el problema de este paciente. Y cuando estos psicoterapeutas hicieron un psicoanálisis del estado del paciente, encontraron que había sido cuando estaba en el vientre materno de la madre. Entonces, son cosas increíblemente, pero suceden, ¿ya? No es en el 100% de los casos, pero sí hay muchos casos que se representan de esa manera. Y, por ejemplo, aquí vemos cuál es la acción de la psicoterapia. Entonces, eh, si el cerebro va almacenando datos, y es como un ordenador, una computadora, y que lo va ordenando, lo va clasificando, ¿no? Y lógicamente estos datos de información nos van a servir para comprender y entender el mundo que nos rodea y asimilar las normas sociales, laborales y familiares, ¿ya? Entonces, para la manera como se utilizan y clasifican los datos, esta sigue siendo, por ejemplo, hay que seguir ciertos patrones socialmente establecidos, ¿ya? Entonces, para esto nos van a ayudar también, lógicamente, los psicoterapeutas, ¿verdad? Aquí, eh, la acción de la psicoterapia en el cerebro. Se ha demostrado que el paciente, después de que sale de una sesión de psicoterapia, el cerebro de este paciente se ve más activo y funcionan más sus áreas distintas a las que funcionaban antes de la sesión. Se ve más tranquilo, se ha producido un efecto de estimulación y aprendizaje. Esto está demostrado a través de imágenes de tomografías, ¿ven? Entonces, cuando la persona afectada asiste a una sesión de psicoterapia, se ve que el cerebro eh, cambia, se ve más activo, eh, se muestra y que funcionan más áreas distintas a las que funcionaban antes de la sesión. O sea, viene a ser, estas sesiones son muy estimulantes y favorecen realmente a la función de nuestro cerebro. Pero ¿cuándo es necesaria la psicoterapia? Esa es la pregunta, ¿no? Porque no todas las personas la necesitamos. O sea, ¿en qué caso? Por ejemplo, eh, muchas personas, por ejemplo, vamos a ver que sufren síntomas relacionados con trastornos mentales, ¿ya? Mientras que otros con problemas de inseguridad, timidez, o que no pueden dormir, o que sin llegar a ser trastornos mentales implican sufrimiento para ellos, lógicamente también buscan esa ayuda, ¿no? Muchas de ellas toman conciencia de que este sufrimiento psicológico no tiene por qué ser una condena para toda la vida, se dan cuenta, porque existen especialistas que les pueden brindar tratamiento. Entonces, el primer paso para esto es elegir el profesional o psicoterapeuta adecuado que atiene con el modelo de tratamiento que te va a ayudar, ¿ya? Entonces, estos son distintos y se basan en diferentes teorías sobre los problemas psicológicos. Esto quiere decir que los psicoterapeutas, por ejemplo, hablando del psicólogo clínico, son personas que siguen especialidades dentro de la carrera de psicología, ¿me entienden? Por ejemplo, tenemos psicólogos industriales, o sea, empresariales, psicólogos educacionales, psicólogos clínicos, es decir, hay una gama de especialidades dentro de las carreras, ¿ve? Y entonces, de acuerdo a eso,
busquemos al profesional idóneo para que te ayude. Ahora, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología recomienda acudir a un psicoterapeuta, por ejemplo, si tú tienes la sensación abrumadora y prolongada de abatimiento y tristeza. Es decir, que tú amaneces así, que nada te llena, que sientes un vacío, te sientes abatido y muy triste, ¿ya? Entonces, es bueno buscar ayuda. En otro punto, de que los problemas no mejoran a pesar de tus esfuerzos. ¿Se dan cuenta? Si resulta complicado realizar tus actividades cotidianas, de repente incluso vas a ver personas que se les hace muy difícil desde levantarse de la cama, ¿ya? Entonces, vamos a ver que ahí ya hay manifestaciones de depresión, ¿verdad? Que hay problemas cognitivos, conductuales, que necesitan ayuda y necesitan ser atendidas con mucha emergencia, ¿ya? Por ejemplo, si se está nervioso de manera constante o se cometen acciones nocivas para uno mismo o para los demás, se dan cuenta también en esos puntos es muy importante buscar ayuda profesional, ¿ya? Muy bien. A ver, aquí los pasos para el tratamiento en psicoterapia, primero, uno de los primeros pasos es encontrar, ¿no?, los errores y clasificarlos como tales, ¿ya? Entonces eso es muy importante, eso lo hace el profesional, te ayuda en eso, ¿no? Y sobre todo, conseguir que el paciente sea plenamente consciente de ellos, ¿ya? Ok. Entonces ahí vas a ver un proceso, ¿no?, de conductas, inclinaciones conductuales, se va a hacer un estudio profundo del comportamiento o vivencias del paciente, ¿no? Va a ayudarnos, por ejemplo, también que una vez que identificas esos errores, ¿no?, esos errores, entonces va a ser muy útil comenzar la labor de rehabilitación, entrenando a la persona para que piense de una manera más sana. ¿Ven? Interesantísimo. Otro punto, que para esto se realiza una reflexión conjunta con el terapeuta y razonada acerca de los planeamientos insanos que presenta el paciente o que posibilite que el paciente aprenda a reconocerlos y posteriormente los erradique. ¿Ve? Esto es muy interesante. ¿Ve? Que aquí el paciente ayude, que reconozca que hay problemas y que ayude en el proceso. Eso es muy importante porque de nada sirve que tú acudas a un psicoterapeuta si no tienes el factor importantísimo de poner de tu parte en ayudar a solucionar tus propios problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver que simultáneamente a lo que hemos conversado, se intenta que el paciente comprenda y acepte, que comprenda y acepte conceptos terapéuticos, ¿ya? Entonces, el profesional le va a explicar, ¿ya? Detectó el problema y cómo van a trabajar juntos, ¿ve? Que los entrene y automatice, es decir, le va a enseñar los TIC, las técnicas que van a ayudar en este proceso. Enseñará a pensar con estos datos y conceptos nuevos y a conseguir así un funcionamiento sano de su cerebro, o sea, a cambiar esas ideas negativas, ese proceso que presenta el paciente al llegar a las sesiones, ¿no? Entonces, va a ayudar muchísimo esto, ¿bien? A ver, ¿cómo van a ser estas sesiones de psicoterapia? Entonces, porque esto es muy interesante, ¿no? Aquí en una sesión psicoterapeuta, es básicamente una sesión de rehabilitación y de reentrenamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque la persona viene agobiada, abrumada, deprimida, ansiosa, entonces con muchos problemas psicoemocionales. A través de esta psicoterapia la vamos a ayudar en una rehabilitación y reentrenamiento a nivel cerebral, de tal manera que la persona se va a sentir mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, esto en el enfoque vamos a ver que se trabaja para corregir errores en el funcionamiento cerebral del paciente que está necesitando esta atención, a través de detectar errores o equívocos en la forma de pensar, o sea, de su forma de pensamiento del paciente, ¿ve? Y también en el enfoque de la filosofía de vida que tiene esta persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar personas, por ejemplo, que todo el tiempo piensan en forma negativa, pero si esto, si puede ocurrir lo otro, todo es fatídico, terrible. Entonces, eso necesita ayuda. ¿Por qué? Porque hay que rehabilitar
reentrenar al cerebro para que la persona cambie de pensar y que sus pensamientos sean más positivos. Estos errores pueden tener efectos nocivos, lógicamente, ¿no? Pero que generalmente el paciente no es consciente de que él genera su malestar. ¿Se dan cuenta? Entonces el profesional lo va a ayudar a detectar estos problemas. Bien, porque muchas veces el paciente suele achacar todos estos problemas a causas externas, ¿ya? Porque ha pensado así toda su vida y cree erróneamente que pensar así es normal, por el mero hecho de que lleva toda su vida haciéndolo, ¿se dan cuenta? Es decir, que nosotros mismos le mandamos la señal al cerebro como que es algo normal, natural, cuando en realidad no es así. Entonces, aquí lo importante a través de estas sesiones es que el paciente reconozca que tiene un problema y que tiene que trabajar activamente con el profesional para poder ayudar a cambiar esos errores. ¿Qué se hace en la primera visita? ¿Ven? Ahí está el profesional. Bueno, generalmente hay como un tipo chailón, así para que el paciente se acueste, que se relaje y converse. En otros hay solamente un sillón cómodo en el cual está el psicoterapeuta, el paciente, y de esa manera se van a comunicar. Pero ¿qué se hace en la primera visita? Porque esto es muy importante. Siempre hay una primera cita, ¿no? O una primera visita en la cual ya tú estás dirigiéndote al profesional indicado, al profesional idóneo que te va a ayudar en tus problemas. Entonces, pero aquí también conviene plantear todas las dudas al especialista, ¿ya? Aquí hay que plantear todas las dudas que tengas al profesional, ¿ya? Por ejemplo, también tener claro qué se espera de la terapia, o sea, que el paciente exprese qué espera de la terapia. ¿Mm? Entonces, aquí es muy importante y saber cuánto va a durar la terapia. Porque esta terapia no es un día o 2 horas, no. Esta terapia generalmente a veces son una sesión por semana, depende del caso, que pueden ser de 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora, o también a veces son 2 veces por semana, según sea el caso, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque a veces pueden durar hasta años, depende de los cuadros. Por ejemplo, si son traumas que ya vienen desde tiempos de la etapa fetal, como les decía, son casos bien, bien complicados. Un paréntesis, miren, hay una película que se llama La mujer de los mil rostros, ¿qué significa? Es con Sally Field. Esta película es bien interesante, está en internet y ocurrió en la vida real. El caso de esta señora ocurrió en la etapa fetal. O sea, su trauma de esta señora ocurrió en la etapa fetal. O sea, cuando ella estaba en el vientre materno. Y les cuento esto porque, véanla, es muy buena. Y ocurrió en la vida real. Entonces, ahí el psicoterapeuta habla, ¿no? Que en realidad la señora, yo lo estoy contando esta película en los años 90, la vi, y esta película todavía está en blanco y negro. Y yo recuerdo que este terapeuta dijo que a la señora ya le había encontrado como 16 personalidades. Ahora, ustedes véanlo, investiguenlo para que traten de entender lo que les estoy diciendo. Es bien interesante. Bien, ¿cuánto tiempo puede durar? Puede durar de semanas hasta años. ¿Ya? Entonces, es de acuerdo al trauma o el problema que presente la persona, el paciente, ¿verdad? El costo también, esto es muy importante, ¿no? Cuánto va a costar cada sesión o cómo va a ser, o sea, eso es muy importante para trabajar, ¿no? Conjuntamente con el profesional, ¿no? Eh, el costo, bien. Bien, vamos a ver también que ver, por ejemplo, que a través de estas sesiones de psicoterapia, ¿no? Vamos a ver que están dirigidas por psicólogos para enfermedades psíquicas, ¿verdad? O que pueden estar prescritas también por los psiquiatras, según sea, ¿no? Y bueno, el paciente aprenderá más que todo a conocerse mejor, ¿no? A cambiar los aspectos de su vida que le atormentan, a sentirse más autónomo, ¿no? Libre de esa carga emocional. Eso es buenísimo. Bien, también vamos a otro punto, por ejemplo, que la psicoterapia que busca, ¿no? Busca, por ejemplo, eliminar el sufrimiento de la persona afectada, definitivamente. Enseñarle habilidades a esta persona que sean adecuadas para hacer frente a los diversos problemas de su vida cotidiana. Eso es muy importante. Entonces, también vamos a ver que
la labor del psicoterapeuta, ahí está, es dirigir al paciente en este proceso rehabilitador. El profesional se va a dirigir al proceso rehabilitador del paciente, ¿no? También lo va a ayudar, por ejemplo, proporcionándole datos técnicos para que el paciente encuentre la forma de pensar, sentir, actuar más adecuada y más sana para él. ¿Ven? Ahora también va a ayudarle mucho en el entrenamiento, ¿no? Hasta que se implante y automatice este nuevo tipo de procedimiento, ¿ven? O el trabajo que estás haciendo con el paciente, ¿verdad? Bueno, el número de sesiones, por ejemplo, va a depender del cuadro del paciente, ¿no? De muchas variables, lógicamente basado en el problema que esté presentando el paciente, ¿no? Problemas, análisis, soluciones que hay que buscar, ¿verdad? Bien, aquí también vamos a ver este punto interesantísimo entre psiquiatras y psicólogos. Bien, ellos ambos son profesionales que pueden ejercer como psicoterapeutas, ¿verdad? Bien, pero sabemos nosotros que es necesario tener clara la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, ¿no? El psiquiatra es un médico que se ha especializado en esta rama de la medicina, y el psicólogo es un profesional que ha cursado la carrera de psicología, pero que dentro de su carrera hay especialidades, ¿verdad? Entonces, el psiquiatra puede recetar psicofármacos. ¿Mm? El psicólogo no los puede recetar. Y esto es importante aclararlo, porque si el psicólogo detecta que este paciente no va a ser ayudado solamente con las terapias que le estamos conversando, pero que necesita fármacos, entonces definitivamente lo deriva a un psiquiatra. Y si el psiquiatra ve que el paciente no necesita de psicofármaco, todo esto puede derivarlo al psicólogo, o sea, según la especialidad que necesite su paciente, ¿ven? Entonces, en ambos trabajan de esa forma. Y el psiquiatra pone énfasis en las causas orgánicas de los trastornos mentales y, por ejemplo, el psicólogo le da más importancia a los factores psicológicos. Bien, entonces ahí están las diferencias entre ambos psicoterapeutas. Entonces, a menudo el psicólogo se encarga del tratamiento psicoterapéutico y el psiquiatra controla la medicación en el caso de que fuera necesaria. El campo de acción, por ejemplo, el campo de acción, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver entre... A ver, aquí vemos, por ejemplo, que en trastornos afectivos es uno de las terapias que se brinda este tipo de problemas, trastornos de ansiedad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a ver, en el caso de la ansiedad van a ser terapias de exposición, terapias cognitivas, entonces, y terapias que van a ayudar junto a elementos educativos a través de la acción rehabilitadora, ¿no? Entonces también vamos a ver en el cuadro de esquizofrenias, ¿no? Cuadros que ya vienen a ser enfermedades propiamente mentales que lógicamente necesitan una gran ayuda de estos profesionales. Y también vamos a ver cuadros o casos de pacientes que tienen el problema de abuso de sustancias, ¿no? De drogas, por ejemplo, el alcohol, ¿no? En el caso de tabacos, de drogas ilegales. Entonces, ese tipo de actividades, ¿no? De trabajo se hace, ese es el campo de acción, digamos, en esos cuadros clínicos, ¿no? Y también a través de personas que presenten trastornos psicosomáticos, ¿no? O sea, enfermedades psicosomáticas. ¿No? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Bien. A ver, entre los principales tratamientos, por ejemplo, aquí vamos a ver, debe optarse, por ejemplo, por el adecuado. Para eso es muy importante hacer el estudio de cada paciente y determinar cómo se va a trabajar con ellos. Bueno, aparte de las actitudes del especialista, existen diferentes modelos psicoterapéuticos, ¿verdad? Y que cada terapia parte de distintas teorías sobre los problemas psicológicos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tenerlo presente. La terapia busca, por ejemplo, ¿ya? Eliminar el sufrimiento de la persona afectada.
enseñarle a esta persona habilidades adecuadas para enfrentar sus problemas cotidianos. O sea, técnicas, tips, ayudas que le van a enfrentar sus problemas cotidianos para que sufra menos, lógicamente. Y los tratamientos más utilizados son, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Aquí se trabaja a través de conductas, ¿no? De cómo se comporta, cómo le afecta este problema al paciente, ¿no? En la terapia cognitiva hay evaluación de creencias falsas en relación a los ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tienen fobias, pánicos. Entonces, se trabaja mucho eso, ¿no? La terapia cognitiva, ¿ya? Bien. Por ejemplo, cuando se habla de terapias de exposición, allí es una exposición sistemática a los componentes neurovegetativos del ataque de pánico, o sea, en los pacientes que viven esas sensaciones terribles, ¿ya? Entonces, a través de esos elementos educativos van a ayudar a los pacientes a tratar de sobrellevar o aprender a rehabilitar su cerebro de tal manera que estas situaciones vayan cambiando. Tenemos también, por ejemplo, que identificar también pensamientos distorsionadores que está viviendo el paciente, ¿no? Y que lo contraste con la realidad, o sea, que son ideas distorsionadas que no están con la realidad. Entonces, que lo reconozca, sustituirlo por ideas más adaptativas, o sea, la terapia cognitivo-conductual lo va a ayudar al paciente a cambiar esa forma errónea de pensar. Vamos a tener también la terapia psicoanalítica. Ustedes saben que esta terapia la creó Sigmund Freud, ¿no? Un médico, un psicólogo, psicoterapeuta inglés, ¿no? Él, a través de esta psicoterapia analítica, persigue hacer consciente lo inconsciente, o sea, eso que está guardado, digamos, en el cerebro y que ya tú no recuerdas. Entonces, eso que está ahí, digamos, guardado en el limbo, en tu cerebro, lo hace, o sea, que hacer consciente qué fue lo que afectó a este paciente, qué tanto lo hace sufrir, para que de esa forma él pueda enfrentar, ¿no? Y cambiar el problema que tiene el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente, mira, el cerebro humano es tan complicado, es tan profundo, que realmente tiene tantas cosas que yo creo que toda una vida no nos alcanza para entenderlo. El cerebro tiene muchos misterios y el inconsciente o el subconsciente guarda muchas vivencias que ya tú en este momento que estás escuchándome ya olvidaste, incluso de tu niñez, cuando tenías 1 año, 2 años, porque está demostrado que muchos niños guardan memorias a partir de los 3 años o 4 años. Entonces, lo que pasó antes no te acuerdas, pero a través de estas psicoterapias, de estas sesiones, te ayudan a hacerlo recordar, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? El inconsciente hacerlo consciente, ¿ven? Son, o sea, sesiones de hipnosis, etcétera, etcétera, con la cual se ayudan estos profesionales para lograr entender por qué sucedió este problema, por qué está tan afectado este paciente. Bien, también tengo otro punto que es la terapia sistémica, que viene a ser en el plano interrelacional, que va a ayudar muchísimo, y en el plano intrapsíquico, ¿no? O sea, en todo lo que corresponde a su plano de interrelaciones personales con los demás y consigo mismo, ¿no? Su parte psicoemocional propiamente dicha. Y bueno, la psicoterapia humanística, ¿no? Esta psicoterapia humanista surgió más o menos en la década de los años 1960, ¿ya? Le llaman Gestalt, pero que fue creada más que todo por un psicólogo que se dedicó muchísimo a este estudio, ¿no? A través que ayuda muchísimo a través del análisis transaccional. Esto significa que, por ejemplo, cuando este psicólogo descubre, ¿no?, que un problema en el paciente, él va ayudando a investigar, digamos, a hacer recordar qué fue, en qué momento sucedió este trauma o este problema que viene haciendo sufrir a esta persona, ¿no? Entonces,
el objetivo, dice, es la satisfacción de una necesidad no resuelta y mediante la identificación de problemas que se provoca a una persona para alejarse de su propio objetivo, ¿ya? Entonces, Rogers es un profesional que se dedicó a este tipo de terapia humanista. Y bueno, la terapia humanista integrativa. Aquí, por ejemplo, también recordemos que la psicoterapia y la depresión, ¿no? ¿Qué hay entre la psicoterapia, cómo va a trabajar en cuanto a lo que es la depresión, ¿no? Pero más que nada, sobre todo aquí, hay que tratar de diferenciar qué es la tristeza y qué es la depresión. Entonces, por ejemplo, en la tristeza ocasional los sentimientos de dolor tienden a ser menos intensos, ¿no? Nosotros tenemos tristezas, penas, que bueno, hoy en día hay mucha pena, mucho dolor que estamos viviendo muchas familias, el hecho de tener un ser querido enfermo o que hemos perdido un ser querido y que nos quede el dolor y ese vacío de no podernos despedir de ellos o que no hemos tenido la oportunidad de despedirnos de ellos. Es muy doloroso. Entonces, tienden a ser, o sea, a través de estas diferencias, hay que entenderlas bien, va a ayudar a que estos sentimientos de dolor van a ser menos intensos. Ayuda muchísimo, ¿ya? Y con el paso del tiempo le va a ayudar a la persona a reconocer, ¿no? Y sentirse mejor, ¿ya? Entonces vamos a ver que la depresión, por ejemplo, se produce cuando los sentimientos de profunda tristeza o desesperación, estos vienen a durar más o menos mínimo 2 semanas o más, ¿no? Pero si estos ya interfieren con tus actividades de tu vida diaria, lógicamente como estudiar, trabajar, comer y dormir, ya definitivamente estamos en una depresión terrible, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, la depresión viene a ser una alteración patológica del estado de ánimo y este trastorno mental es frecuente y está caracterizado, por ejemplo, por presencia de tristeza, pérdida de interés o de placer. Es decir, si tú antes gozabas, por ejemplo, con leer un bonito libro o de repente ver una bonita película o tal vez escuchar música, ya no, ya esas actividades ya no te gustan, ¿no? Entonces, ya hay problemas, sentimientos de culpa o falta de autoestima, ¿ves? La persona se abandona, hay trastornos del sueño, no pueden conciliar el sueño y también el apetito, ¿no? Entonces hay una sensación de cansancio extremo. Entonces eso nos está indicando que el paciente está en un cuadro depresivo, ¿no? Y que en el trabajo, en el estudio, tiene falta de concentración, ¿se dan cuenta? Toda esta enfermedad puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar el desempeño escolar o laboral y la capacidad para afrontar la vida diaria. ¿Ve? En su forma más grave de estas depresiones pueden conducir al suicidio. Y eso es muy, muy peligroso. Entonces, hay que buscar ayuda profesional, ¿ya? Las personas deprimidas tienen tendencia a sentirse indefensas, sin esperanza, ¿no? A culparse por tener esos sentimientos de culpa, de tristeza, ¿no? Y algunas, por ejemplo, pueden tener pensamientos de muerte o suicidio, que lógicamente ya es un peligro. Y estas pueden sentirse abrumadas, agotadas y dejar de participar en ciertas actividades cotidianas, ¿no? Y retrayéndose del grupo familiar y de los amigos, ¿ya? Entonces eso es peligroso. ¿Ve? Ahí está la tristeza y depresión. Tristeza, emoción ocasional, breve y limitada. Y en la depresión, trastorno del estado de ánimo, hay profunda tristeza y otros síntomas más. Puede surgir en diversos momentos la tristeza. Aquí hay llanto fácil, decaimiento, pérdida de interés, hay insomnio, abandono personal. Ahí, aquí en la tristeza no incapacita a la persona, en cambio aquí no todos los días, por lo menos por 2 semanas, afecta totalmente la vida diaria del paciente, ¿ya? Aquí es difícil identificar su motivo que lo genera. Y aquí, por ejemplo, en la tristeza es fácil identificar el motivo que lo genera. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? ¿Ya, chicos? Esto es muy interesante reconocerlo, ¿ya? Entonces, cuáles son las causas de la depresión, ¿no? Y cómo puede trabajar la psicoterapia.
nosotros sabemos que el cerebro tiene y funciona a través de neurotransmisores. Estos neurotransmisores vienen a ser elementos primordiales en la vida de nosotros. Estas están dadas por hormonas, ¿no? Como tipo dopamina, serotonina. Hay varias de estos tipos de hormonas que hacen que nuestra vida sea muy llevadera, muy agradable, y que tú tengas esa emoción de seguir viviendo, que tienes el deseo de ver la vida con otra forma, ¿no? Entonces, muchos de los cambios en la química de tu cerebro, de tu cuerpo, influyen en el estado de ánimo y los procesos de pensamiento, ¿ya? Entonces, estos factores biológicos contribuyen en algunos casos a la depresión, ¿ya? Las enfermedades crónicas que pueden estar acompañadas por la depresión, vamos a ver, por ejemplo, muchas personas, la depresión indica primero, ¿no? Y principalmente la falta de equilibrio en determinados aspectos mentales y emocionales de su vida. Entonces, es muy importante esto, que también pueden contribuir a provocar la depresión, o sea, qué factores la pueden desencadenar. Esos sucesos que afecten negativamente a la persona, los principales factores de estrés en la vida y factores más sutiles que conducen a la pérdida de identidad o autoestima. O sea, este es identificar, reconocer estas causas, ¿no? Y si tú lo estás viviendo. Entonces, las causas de la depresión no siempre son evidentes de inmediato. ¿Ve? Entonces, ella, por ejemplo, nos dice aquí que la depresión es el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos y psicológicos, ¿ve? Ahora, genéticos, a veces sí se da caso de personas que en la familia han habido familias que han tenido tendencias al suicidio, ¿no? O a depresiones ya graves. Entonces, o que han tenido problemas en su bioquímica cerebral. Entonces, aquí puede ocurrir por fallas constitutivas, desequilibrio de neurotransmisores o trastornos cerebrales, ¿no? En áreas del cerebro responsables de la regulación del estado de ánimo, de los pensamientos, del apetito y comportamiento que parecen no funcionar con normalidad. ¿Ya? Estas pueden ser desencadenadas por alguna situación particular de la vida del individuo, traumas, pérdida de un ser querido, una relación dificultosa o cualquier situación estresante que puede provocar un episodio de depresión, ¿no? Estos episodios pueden ocurrir con o sin una provocación evidente, ¿no? Ahí vamos a ver que los factores hereditarios, el consumo de alcohol, de drogas, de maltratos, ¿no? El maltrato físico, maltrato psicológico, el estrés crónico que conlleva la vida de esta persona, la muerte de un ser querido, la combinación con medicamentos, la baja autoestima y el aislamiento social. Entonces, todo ese conjunto de factores pueden llevar a son las que se manifiestan en estas depresiones, ¿ya? Ahora, ¿puede tratarse la depresión con éxito? Sí, se puede tratar con éxito, pero aquí es muy importante que tanto el profesional como el paciente, en este caso el paciente, reconozca y que tenga la voluntad de ayudar en el tratamiento, ¿no? De cambiar. Aquí vemos que la causa de la depresión, como les digo, herencia, situaciones estresantes y factores bioquímicos. Vamos a ver, por ejemplo, también que existe determinado estímulo o renuencia en buscar ayuda para problemas emocionales y mentales, incluyendo la depresión. O sea, a veces las personas dicen, no, que voy a ir a un psicólogo, a un psiquiatra porque estoy deprimida, ¿no? Entonces, el proceso va avanzando, 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 y de tal manera que la persona después ya no funciona, digamos, ¿no? Entonces, sí se puede tratar, hay que determinar, reconocer, al buscar ayuda. Ya la depresión es tratable, ¿ya? Esos sentimientos de depresión suelen considerarse como un signo de debilidad muchas veces ante una señal de algo que no esté equilibrado. Entonces, las personas con depresión no pueden reaccionar y sentirse mejor espontáneamente porque esto es un proceso largo. Estas personas con depresión que no buscan ayuda sufren innecesariamente. ¿Para qué sufrir, no? Si tú puedes buscar ayuda profesional y esto lógicamente, ¿para qué sufrir? Si hay personas que te pueden ayudar, ¿no? En esas situaciones de aislamiento, sensaciones de aislamiento, que lógicamente
que pueden empeorar con la depresión. Entonces hay que buscar ayuda, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay un manejo de la depresión, ¿no? Aquí el objetivo de la naturaleza de la intervención. Por ejemplo, en depresión grave van a ver ustedes, ¿ven? Ahí está, yo resistente, van a ver estrategias farmacológicas, intervenciones psicológicas, tratamiento combinado, ¿no? Y bueno, y tratamientos especializados, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una depresión moderada. En estos casos se puede hacer intervenciones psicológicas con conversaciones, test que hacen los profesionales y con la ayuda también de antidepresivos o terapias, psicoterapias y tratamiento combinado, ¿eh? Pueden ser con antidepresivos también. Y en el caso de depresiones leves, tiene que haber una evaluación de apoyo, de psicoeducación, intervenciones psicológicas y también el consumo o la ayuda de los antidepresivos, que van a ayudar muchísimo a poder enfrentar este problema. ¿Cómo ayuda la psicoterapia a recuperarse de la depresión a las personas? Bien, aquí, por ejemplo, vemos que hay varios enfoques, ¿no? En la psicoterapia que ayudan a recuperarse de la depresión, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que la psicoterapia ofrece la oportunidad de identificar factores que contribuyen a esa depresión, perdón, y, por ejemplo, afrontar eficazmente las causas psicológicas, conductuales, interpersonales y situacionales que está viviendo el paciente, ¿ve? Puede ser problemas de todo tipo, muerte de un ser querido, problemas financieros, problemas de salud, porque todos tenemos problemas de cual sea la índole, ¿no? De su origen. Pero cuando uno está sano, tranquilo, puede sobrellevar esas situaciones, ¿no? Puede afrontar, ¿no? Tiene esa capacidad de afrontamiento, de resiliencia. Entonces, va pasando, pero hay personas que no afrontan, no tienen esa capacidad de afrontamiento, entonces tienen que buscar ayuda profesional. También aquí los terapeutas pueden trabajar con personas deprimidas, en el caso, por ejemplo, de señalar problemas de la vida que contribuyen a su depresión y ayudarlas a entender qué aspectos de estos problemas son susceptibles, ¿no? De que pueden resolverse o mejorarse. O sea, esto es interesante para que la persona pueda tener otra forma de ver la vida, identificar opciones para el futuro, ¿no? Proyectarse, fijarse en metas realistas. Eso va a ayudarle muchísimo. También a identificar patrones de pensamientos negativos o distorsionados que tiene y que estos contribuyen al sentimiento de desesperanza o indefensión, que se sienten indefensos y que estos acompañan a la depresión. También explorar otros pensamientos y conductas conocidas que generan problemas y contribuyen a esa depresión. Estos terapeutas van a ayudar a las personas a recuperar el control y el placer de su vida. ¿Se dan cuenta? Y a ver, por ejemplo, mira, una de las técnicas muy buenas que también te ayuda en esto es el yoga. Chicos, el yoga es una técnica maravillosa en la cual hay un dominio total de la mente sobre el cuerpo. Es maravillosa. Y también hay sesiones técnicas de respiración. El solo hecho de que tú sepas respirar bien te va a ayudar muchísimo a oxigenar tu cerebro y te va a ayudar a ver la vida de diferente forma. Entonces, hacer ejercicios respiratorios ayuda muchísimo a aclarar y ver la vida diferente. Entonces, busquemos esas formas, hagámoslas, practiquémoslas, ¿no? Porque en algún momento, en estos momentos estamos viviendo situaciones ansiosas, situaciones depresivas, bueno, lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, nos puede ayudar esos tics. La ocurrencia de un episodio de depresión aumenta en gran medida el riesgo de tener otro, ¿ya? Por eso, si yo estoy muy deprimida y yo no puedo sobrellevar algo, entonces busco ayuda profesional. ¿Para qué estoy sufriendo? Entonces, ¿por qué? Porque es una enfermedad que va a ir cavando hondo en tu psicología, de tal manera que vas a tener otro episodio así. Entonces, se repite, ¿no? Entonces hay que buscar ayuda, es una enfermedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la psicoterapia, ¿no? Ayuda a las personas a ver las opciones que tiene, ¿ya? Puede ayudarla a disminuir la posibilidad de futuros episodios, al menos reducir su intensidad,
¿no? Entonces, estas personas pueden aprender tácticas para evitar el sufrimiento innecesario, ¿ya? De episodios futuros de la depresión. Entonces, esto es importante no olvidarlo, ¿ya? Porque la psicoterapia va a ayudar en eso. Ahí ves, mira, ahí ves a una persona positiva, miren su porte, ¿no? Eh, y en el negativo, bueno, ni se ve. Bien. Entonces, la persona que se siente bien consigo mismo, con la vida, con la naturaleza, con las personas que ama, con las que se interrelaciona, ¿no? Entonces, se siente bien consigo mismo, con su mente, con su cuerpo, es feliz, ¿ve? Entonces, eh, eso es muy bonito, ayuda muchísimo esto, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿en qué otras formas ayudan los terapeutas a las personas deprimidas, ¿no? Y a sus seres queridos? Porque eh, muchas veces no solamente es tratar a la persona enferma, por eso es que existen psicoterapias de grupo, ¿no? De grupo, familiares. Hay psicoterapias individuales, personales, solo para el paciente, pero también el psicólogo invita a hacer unas terapias grupales. Eso ayuda también muchísimo a identificar problemas, porque muchas veces el inicio de estas depresiones también está en el grupo familiar, ¿ya? Cómo viven, cómo piensan, de tal manera que cómo influye esa situación de la dinámica del hogar. ¿M? Porque muchas veces en la familia hay personas que por su forma de pensar o de actuar van afectando la psicología del otro, ¿no? Entonces, esto es muy importante, buscar ayuda profesional para saber determinar e identificar estos problemas, pero a tiempo, porque no es bueno que estemos sufriendo cuando podemos buscar ayuda profesional. ¿Ve? El apoyo y la participación de la familia y amigos es de mucha importancia esa ayuda, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver una persona que está muy deprimida, ¿no? Las personas en el sistema, por ejemplo, de apoyo, alimentan seguir el tratamiento, ¿no? Porque se sienten apoyados emocionalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ayudan a poner en práctica las técnicas de afrontamiento y tácticas para la resolución de problemas, que aprende fácilmente todo a través de la psicoterapia. ¿Mm? Por ejemplo, a convivir con alguien deprimido puede ser muy difícil y estresante, ¿ve? Entonces, puede provocar sentimientos de impotencia y pérdida. Es preocupante, ¿no? Aquí la terapia familiar o de pareja también puede resultar beneficiosa. A ver, por ejemplo, reunir a todas las personas afectadas por la depresión y ayudarlas a aprender las formas eficaces de sobrellevarla juntos, ¿ya? Y que las personas que nunca han tenido depresión aprendan más al respecto e identifiquen formas constructivas de apoyar a un ser querido que tiene depresión. Por ejemplo, cuando se llevan terapias de pareja por incompatibilidad de caracteres, etcétera, etcétera, porque nadie es perfecto. Entonces, yo creo que es muy importante buscar la ayuda profesional para cambiar de forma de pensar, ¿no? De esa forma errónea, distorsionadora que a veces tenemos, ayudar a cambiarla a una forma más positiva, más llevadera, ¿no? Entonces, el tener un ser querido con depresión es muy angustiante, es muy estresante, ¿no? ¿Y son útiles las medicaciones para tratar la depresión? Sí, son muy útiles, ¿no? Pueden ser útiles para reducir sus síntomas, sobre todo en los casos de depresiones moderadas a graves, ¿ya? Que son más avanzadas. Y la combinación de psicoterapia y medicaciones son excelentes, ayudan muchísimo, ¿ya? Pero muchas personas piensan que porque le van a dar terapias, oh, Dios mío, ¿cómo va a ser mi vida? Si después dejo la terapia, ¿qué va a pasar conmigo? No. Pero por eso es muy importante también una combinación de psicoterapia y medicaciones, ¿ya? Entonces, cuando ya se está logrando controlar estas situaciones, lógicamente el profesional ve la mejora del paciente y van retirando estas terapias medicamentosas y siguen con las ayudas conversacionales, ¿no? De la psicoterapia. Bien, también hay, por muchas veces las personas dicen, pero esas terapias hormonales ahí tienen efectos adversos y colaterales, etcétera. Entonces, como que las desanima, ¿no? Pero por eso mismo el profesional, el psiquiatra en este caso,
él ve el manejo adecuado según el grado de depresión que tenga el paciente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de pacientes con depresiones no graves, aquí prefieren, por ejemplo, las psicoterapias, solo psicoterapia, conversacionales, ¿no? O al uso de medicamentos, ¿se dan cuenta? Entonces, y aquí tiene que entrar mucho la voluntad del paciente, definitivamente. Que tener mucha fuerza de voluntad. Bien, pero antes que nada, como ya conocemos la enfermedad, ya sabemos sus manifestaciones y toda la carga emocional que viven estas personas y la familia, entonces trabajemos en lo que es la prevención, ¿no? Porque sobre todo los profesionales de la salud debemos trabajar muchísimo en este punto, que es importantísimo, ¿no? Evitar que las personas enfermen con esto. Entonces, a través de cómo la prevención, ¿no? De los hábitos de vida saludables, ¿no? Comer bien, dormir sus horas, evitar consumir drogas o sustancias ilegales, el alcohol, ¿no? Prevenir. Los hábitos de vida saludables te van a ayudar a prevenir la depresión y disminuir las posibilidades de que se presenten en algún momento, ¿no? Y la psicoterapia y antidepresivos pueden reducir la probabilidad de la recurrencia, pero la psicoterapia puede ayudar en momentos de aflicción, estrés o desánimo. La terapia de familia también ayuda a los adolescentes que se sienten deprimidos. Bien, mantener contacto cercano con las personas es importante para prevenir la depresión. ¿Ya? Entonces evitemos el aislamiento. ¿Ya? Si tú detectas que una persona que era alegre, feliz, contenta, de pronto ya no quiere hablar, se aísla del grupo, ¿qué pasa? Algo está pasando, ¿eh? Entonces tú ya vas a saber cómo detectar esta problemática y cómo vas a poder ayudarle. Un profesional de la salud mental capacitado y autorizado debe hacer las recomendaciones sobre un curso eficaz de tratamiento para la depresión del paciente, ¿ya? La depresión puede afectar seriamente la capacidad de una persona para conducirse en situaciones cotidianas. Lógico. E incluso las perspectivas de recuperación, ¿no? A largo plazo, es muy importante tenerlas presentes porque estas personas buscan ayuda profesional definitivamente, ¿no? Entonces es muy importante esto, son muy buenas para quienes buscan una ayuda profesional a largo plazo. En el caso de la esquizofrenia, ¿no? Aquí el paciente ustedes ya saben lo que es la esquizofrenia, una enfermedad de tipo mental en la cual el paciente distorsiona la realidad, tiene pensamientos errados, distorsionadores y tiene un lenguaje, un pensamiento extraño y falta de atención, es decir, delirios, sufren de delirios, ¿no? Entonces, ¿en qué se hacen estos cuadros? Porque también hay pacientes con esquizofrenia que pasan por estos procesos de depresión. Existen múltiples modalidades psicológicas de intervención que tú vas a ayudar a estas personas de terapias, ¿no? Centradas en los procesos de rehabilitación o mejoría de las incapacidades secundarias causadas por los síntomas de la enfermedad, en este caso la esquizofrenia acompañada de depresión, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, va hacia la psicoterapia, ¿no? Intensiva de la esquizofrenia. Lógicamente, viendo todos los signos y síntomas propios de esta enfermedad. Aquí existe un cambio en las actitudes, ¿no? Por ejemplo, y el abordaje a los problemas de salud mental severos desde la óptica de las terapias psicológicas. ¿Cómo afecta la esquizofrenia al enfermo? Eso es muy interesante saberlo, ¿no? Porque el campo de intervención cognitivo-conductual comprende diversos déficits o anomalías, por ejemplo, como la predisposición a la desorganización aguda, ¿ya? Vamos a ver también las distorsiones perceptivas. Vamos a ver también, por ejemplo, el deterioro de la atención, de la memoria, del razonamiento diferencial y juicio social que tiene la persona afectada de esta enfermedad. Los trastornos emocionales, van a ver también el deterioro de la regulación del afecto hacia las demás personas,
van a ver la incapacidad social que tiene muchas de estas personas cuando los cuadros son agudos. ¿Mm? Y también vamos a ver la distorsión del sentido del yo y de los demás. ¿Mm? Entonces ahí está el cerebro, miren. El cerebro, ahí está las técnicas que te ayudan a que tu cerebro esté feliz. ¿Mm? Por ejemplo, tratamientos psicológicos eficaces para la esquizofrenia. ¿En qué se centran esos tratamientos psicoterapéuticos para la esquizofrenia, por ejemplo, no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que los principales avances en estas estrategias de tratamiento para la esquizofrenia ha desarrollado y refinado basándose en el modelo, por ejemplo, de vulnerabilidad, estrés. ¿Ya? Aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, la vulnerabilidad biológica y estresores ambientales que van a afectar a la persona, lógicamente, ¿no? Que está con este problema. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí, ahí está, ¿ves? En las psicopatologías y las incapacidades psicosociales secundarias propias de la esquizofrenia, ¿no? En vulnerabilidad y estrés, un marco que muestra cómo interactúan los estresores ambientales para producir la psicopatología, o sea, la enfermedad propiamente dicha, y las incapacidades psicosociales propias de la esquizofrenia, ¿ven? Entonces, este modelo también ha suscitado el surgimiento de una gama de formatos terapéuticos que orienten hacia un doble objetivo. Por ejemplo, el desarrollo y fortalecimiento de aquellos factores que permiten una óptima protección de la persona y la disminución o eliminación de los estresores ambientales y de la vulnerabilidad biológica subyacente. En eso se tiene que trabajar definitivamente con la familia. Ahí está. El modelo de tratamiento comunitario asertivo de todos los casos que puedan presentarse, los procedimientos de empleo protegido para la rehabilitación laboral, que ayudan muchísimo en este problema. Las intervenciones de la familia, ¿no? Familiares, apoyando a su ser querido, el entrenamiento en habilidades y en automanejo de la enfermedad, para que el paciente pueda ser autónomo, ¿no? E independiente. La terapia cognitivo-conductual se utiliza sobre todo para esos síntomas psicóticos. Y también vamos a ver que el tratamiento integrado para pacientes de diagnóstico dual, especialmente por consumo de drogas, ¿no? O sea, cuando el paciente llega con esta problemática de consumo de drogas, o sea, la terapia que va a llevar, ¿no? De medicamentos o psicoterapias, ¿no? Cómo lo va a ayudar a este tipo de pacientes, ¿no? Bien, por ejemplo, también hay tratamientos psicológicos para la esquizofrenia que son muy eficaces, ¿no? Vamos a ver que esta predisposición genética, esos factores ambientales, sociales y psicológicos, que, bueno, van a hacer que se presenten anormalidades en el desarrollo neurológico y las características de los objetivos que se están siguiendo. Se va a detectar, por ejemplo, disfunciones cerebrales, balances inadecuados bioquímicos del cerebral, y, bueno, que al final desencadenan lo que ya conocemos como esquizofrenia. Aquí, por ejemplo, las intervenciones familiares psicoeducativas vienen a ser uno de los métodos que existe una desinstitucionalización de los pacientes esquizofrénicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay la incorporación de la familia de este paciente es muy importante como recurso terapéutico. O sea, que involucremos a la familia en estas terapias, en la ayuda para trabajar en equipo, ¿no? Va a influenciar ciertas características del contexto familiar en la evolución de la esquizofrenia, lógicamente, ¿no? Si estamos haciendo una intervención de la familia, que de repente ahí está el problema, ¿no? De este paciente, tratemos de corregir esas situaciones, ¿no? Incluso impulsa, por ejemplo, a de asociaciones, dice, de familiares y de autoayuda, ¿no? O sea, de la familia con la búsqueda de autoayuda, ¿no? De personas que te puedan ayudar a reducir, por ejemplo, los sentimientos de culpabilidad, el aumentar el conocimiento de la enfermedad, a poder desarrollar procedimientos educativos para el manejo del paciente, ¿no? El cuidado
de su paciente, de su ser querido, ¿no? Trabajar en grupo, en equipo. El entrenamiento en habilidades sociales ayuda muchísimo también al paciente, ¿no? Esta, por ejemplo, el paciente va a expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de ese individuo de un modo adecuado, ¿no? El profesional tiene que respetar definitivamente esas conductas, resolver los problemas que puedan estar presentando en el grupo familiar, ¿no? O en la dinámica familiar. Va a haber un entrenamiento de habilidades sociales, por ejemplo, en conductas y destrezas cognitivo-perceptivas que posibiliten un adecuado funcionamiento interpersonal como proceso de afrontamiento por el cual se logra la capacidad social. Vamos a ver, por ejemplo, tiene que haber muy buena comunicación verbal y no verbal, tiene que haber identificación de sentimientos internos y actitudes y percepción del contexto interpersonal. Por ejemplo, estas habilidades sociales también posibilitan la interacción social, ¿no? Aquí la habilidad social es un proceso interactivo de combinación de estas características en medios ambientales cambiantes, fundamentalmente para un adecuado desempeño y conservación de los diversos papeles sociales que esta persona necesita desempeñar, ¿no? Para que logre un estado de autonomía y no de dependencia, ¿ya? Son un factor determinante para su integración social y su adaptación a largo plazo. Eso es muy importante, trabajar en su independencia o su autonomía del paciente. Necesitamos también capacidades cognitivas, conductuales y emocionales que permitan y faciliten la convivencia y el intercambio social. Bien, aquí, por ejemplo, desarrollar habilidades, ¿no? Conducta socialmente habilidosa, que va a implicar dimensiones a nivel conductual o tipo de habilidades, o dimensiones personal a través de variables cognitivas o contextos ambientales, ¿no? Esta viene a ser conjunto de capacidades y adaptaciones aprendidas que tengan habilidades y destrezas, ¿no? En eso se tiene que trabajar bastante. La esquizofrenia, por ejemplo, hay un déficit en el funcionamiento de la parte social interpersonal, ¿no? Constituye fuente de estrés y contribuye a las recaídas y exacerbaciones sintomáticas. Relativamente estable a lo largo del tiempo y correlaciona levemente con los síntomas positivos y altamente con el síntoma negativo. O sea, hay procesos, esta enfermedad tiene como subidas y bajadas, ¿no? Entrenamiento en habilidades sociales, que es muy importante, para, por ejemplo, remediar, ¿no? El problema que puede estar, el pobre funcionamiento que esté presentando este paciente esquizofrénico, ¿no? Ahí esto va a ayudarle muchísimo, por ejemplo, también para potenciar sus recursos individuales de afrontamiento y su red de apoyo social, ¿no? Y en la cual, lógicamente, está involucrada la familia y el equipo de salud, ¿no? Porque esto puede desestabilizar el frágil equilibrio o vulnerabilidad subyacente que hay en este tipo de pacientes. Aquí en el entrenamiento de habilidades sociales vamos a ver que, según Salter, un psicólogo, habla de la expresión verbal, la expresión facial de las emociones, a través de improvisación y actuación espontánea, expresar desacuerdos, estar de acuerdo con cumplidos o alabanzas, el empleo de la empleo de la primera persona al hablar, o de yo, ¿no? Yo, entrenamiento, o sea, con el entrenamiento de habilidades sociales va a ayudar muchísimo a esta persona a lograr su rehabilitación, ¿no? Pero ojo, sabemos que la esquizofrenia no se cura, se trata. Por ejemplo, hay alguna explicación de algunos métodos, ¿no? Suposiciones, por ejemplo, sobre la esquizofrenia y la psicoterapia. Vamos a ver, por ejemplo, que la esquizofrenia está adecuadamente tratada con medicación. Ya con medicación y terapia de conducta. Debido a la opinión de que se trata de un trastorno demasiado severo, se pensaba que no era accesible a las terapias psicológicas. La posible eficacia de los tratamientos cognitivo-conductuales a la esquizofrenia vino determinado por nuevos datos, como por ejemplo, el éxito de técnicas cognitivo-conductuales en otras patologías que ayudan muchísimo, pacientes que desarrollan sus estrategias de afrontamiento de los síntomas psicóticos,
le va a ayudar muchísimo, ¿no? A controlar todo lo que sientes, lo que haces, ¿no? Lo que sientes a través en ti, ¿no? Tu autoconciencia y lo que haces, tu autocontrol, ¿no? Y en los demás, o sea, hacia las personas, y desarrollar la empatía y habilidades sociales, ¿no? Bueno, aquí vemos que las emociones son muy importantes ya que nos permiten enfrentar y asumir experiencias vitales, desafíos que nos alientan a comunicarnos y compartir lo que nos sucede con los demás, lo que nos agrada y lo que nos desagrada, y nos facilitan la adaptación con nuestras circunstancias, ¿no? Entonces aquí es importante reconocer su funcionamiento, cómo ha aprendido a gestionarlas y a vivirlas, porque de ello depende nuestra respuesta ante los estímulos del medio ambiente, ¿no? Así como también desarrollar el autoconcepto saludable que influye directamente en nuestra autoestima. Hay que trabajar mucho en eso. Bien, por ejemplo, los modelos de vulnerabilidad y estrés subrayan la influencia de los factores ambientales en el curso de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, ven ustedes, hay un sinnúmero de tratamientos eficaces para la esquizofrenia, ¿no? Cuando hay el problema de síntomas prodrómicos, a nivel de síntomas psicóticos, del deterioro laboral, deterioro social, ¿no? Se trabaja, por ejemplo, en lo que es respecto a lo que es la genética, ¿no? A nivel en el neurodesarrollo, o sea, el cerebro, ¿no? A nivel del sistema nervioso, factores personales, de vulnerabilidad, protectores personales, protectores ambientales, potenciadores y estresores ambientales. Se trabaja mucho en la bioquímica también, ¿no? En las disfunciones bioquímicas, factores genéticos, como por ejemplo la dopamina, ¿no? Que es la hormona de la felicidad, los déficits cognitivos, personalidad esquizoide. O sea, qué situaciones desencadenan todo eso, ¿no? El abandono de las terapias medicamentosas, el consumo de tóxicos. Es decir, conocer todo esto para poder entender lo que es esta enfermedad y cuando el paciente abandona las terapias y todo esto, ¿no? Bien, entonces el gran porcentaje de las personas tratadas con neurolépticos continúan presentando dificultades derivadas de los síntomas clínicos. La complementariedad de estas aproximaciones farmacológicas y psicológicas para el abordaje de los trastornos mentales, en eso está incluida la esquizofrenia, ¿no? Eh, bueno, ahí nos dicen de que la psicoterapia y los medicamentos ayudan muchísimo a la terapia de estos tipos de pacientes, ¿no? Bien, entonces, si tú en algún momento sientes, más en estos momentos que estamos viviendo todos nosotros, un estado de tristeza, de profunda eh, tristeza que se va acentuando con los días, con el tiempo. Entonces, busca ayuda, ¿ya, chicos? Entonces, ya. Ah, ya, Vivanco, ya. Entonces, a ver, un ratito. A ver, ¿qué piensan, chicos, de esto de la psicoterapia? ¿Ven? La psicoterapia es una gran ayuda. A ver, ya. Entonces, viendo todo este punto que hemos conversado, ven ustedes la importancia que tiene el profesional, ¿no? El psicoterapeuta en el tratamiento de estas enfermedades emocionales, ¿no? Que en realidad hace que la persona lleve una vida de sufrimiento, que en sí puede, buscando ayuda profesional, se puede ir sobrellevar, ¿no? Aprender a sobrellevar, a trabajar a nivel cerebral, de tal manera que la persona cambie su forma errada de pensar, ¿no? De lo que es la vida. Entonces, esto es muy importante cuando se trata de ayudar a las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Entonces, así es, señorita Trujillo, muy bien. Me encanta cómo opinan ustedes. Claro, la psicoterapia nos ayuda muchísimo a sobrellevar esas cargas emocionales
que a veces nos alteran nuestra vida, que nos sobrecargan y tú dices no te sientes bien emocionalmente, sientes como un vacío en tu vida que nada lo llena. Entonces eso ya me está diciendo que estoy viviendo algo que no está bien. Entonces es una gran ayuda, sí, jovencita, sí, es excelente, me encanta ver sus mensajes. A ver, un ratito, por favor, quiero ver sus chats. Sí, a ver, sí, así es, señorita Cuchi, sí es cierto, muy bien. Sí, ahora, mire, como profesionales de la salud, es muy importante detectar esta problemática porque hoy en día, casualmente con ese proceso de la pandemia que estamos viviendo todos, muchas personas como que ya nos acostumbramos a estar así todos deprimidos, como que esta situación de ansiedad que vivimos cada uno o cómo la sobrellevamos. Entonces, no está bien, chicos. Hay que ayudarnos con técnicas o tácticas, por ejemplo, como les decía, del yoga, de técnicas de respiración que ayudan muchísimo a, a mejorar, ver la vida, ¿no? Entonces, a verla de forma más positiva y hermosa que queremos nosotros. Muy bien, claro, el cerebro almacena, procesa, es como una computadora, ¿no? Que procesa todos los datos de información que nosotros o que vivimos día a día, ¿verdad? Ok. Sí, señorita Karen, envíe de nuevo. Sí, Ariana, sí está bien, a ver. Ariana Martínez. Entonces sí está bien, Ariana, sí abrió todo, ok, no hay problema. Bueno, sí, son sus inquietudes de mis alumnitos, pues claro, y me encanta que ustedes saben que se preocupen, ¿ya chicos? Mire, pongamos nosotros de nuestra parte, para que ustedes, porque ya ahorita, jovencitos, ya ahorita ya estamos en puertas de que ustedes sean los nuevo grupo de profesionales que van a salir al mercado, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, qué pena que se ha presentado esta situación de la pandemia que no nos ha permitido, por ejemplo, hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pero es muy interesante en el aspecto que, mira, toda la información que le estamos dejando a ustedes en la plataforma para que ustedes puedan leerla, releerla y asimilarla, de tal manera que les va a ayudar muchísimo de repente en su entorno familiar o de amigos, su comunidad, puedan ayudar a detectar problemas serios que puedan haber allí en su grupo, ¿no? En su comunidad, ¿ya? Entonces, te va a ayudar a ti como profesional a ayudar a estas personas pasando esta problemática, ¿ven? Entonces, esto es muy importante, jovencitos, ¿ya? Entonces, tú como profesional de la salud, vas a aprender a detectar estas situaciones, ¿no? Estas emociones que está viviendo tu paciente, ¿ya? Entonces, no olvidemos que hay profesionales a los cuales tú, que ya ayudaste a detectar a una persona con esta problemática de salud, dónde lo vas a derivar, ¿ok? Entonces, como ya explicamos, psiquiatras, psicólogos, ¿no? La diferencia entre ambos profesionales es muy importante recordarla, porque de esa manera tú vas a saber a quién vas a derivar, ¿ok? Entonces, de esa manera ya estás ayudando muchísimo, ¿ya chicos? Ahora, por ejemplo, los niños, pobrecitos también los niños encerrados y todo esto, ayudémoslos, ¿no? Con juegos, canciones, bailes, etcétera, etcétera, de tal manera que el niño se distraiga y se siga desarrollando, ¿no? No porque estemos pasando por este proceso en la humanidad, ellos se vean afectados en su salud mental. ¿Ya, jóvenes? Entonces ustedes como profesionales de la salud no sabemos qué vendrá en el futuro, jovencitos, pero para eso necesitamos profesionales bien capacitados, bien preparados para poder enfrentar, afrontar esta problemática. Entonces, ustedes tienen un gran reto en este siglo XXI para poder afrontar tantos problemas que se nos vendrán después, no sabemos. Pero hay que trabajar en ellos.
detectarlos a tiempo, de tal manera que estos no se vayan afianzando, ahondando en tu vida o en la de tus seres queridos, porque esto es muy importante, saberlo detectar a tiempo, ¿no? Para que nuestras personas, nuestros seres queridos no sufran. Y más bien lo que queremos es vivir en armonía, en tranquilidad, alegría, compañerismo, amor, cariño, apoyo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que debemos tener presente. Bien, en esto, como lo dicen muchos de ustedes, en estos momentos estamos viviendo situaciones de ese tipo, ¿no? Pero hay que desarrollar, ayudarnos con estas técnicas para poder afrontarlas. ¿Ya, chicos? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna inquietud? De repente, a ver, ¿quién es más? A ver. ¿Alguna preguntita, chicos? A ver, quiero leer sus participaciones, a ver. Ya. Uy, Lucero, ¿cómo estás, Lucero? Ya, muy bien. Pues mañana Luján, ¿no? Mañana Luján. Ok. Bien. Acá ya lejos. Y es fiesta. Ya, ya, Paco. Ya. Muy bien. Ok. Bien, chicos. Entonces, a ver, yo les pregunto, si ustedes de repente en este momento, en el ámbito familiar, detectan que una hermana, un hermano, de repente su mamá o su papá, algún ser querido, está pasando por un proceso de depresión, ¿no? Pero ya no es una depresión leve, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tomarían ustedes para poder ayudarlo? Llevaríamos a que tenga mis, a que pueda llevar una atención psicológica y para que, ajá, se le pueda indicar algún tipo de tratamiento para que pueda tratar de sobrellevar este problema que tiene. Muy bien, señorita Trujillo, ¿ve? La 300 de Trujillo siempre participa. A ver, yo quiero ver, ¿qué dice Huarcaya? ¿Mm? A ver, muy bien, señorita Trujillo. Claro, o sea, si ustedes detectan esto, ¿para qué vamos a tener ese ser querido sufriendo? Hagamos un esfuerzo y busquemos ayuda profesional, porque no tiene caso que este problema de salud se vaya profundizando y se agrave. Y ahí sí estamos en algo más serio, ¿no? En la cual va a demorar mucho más tiempo en lograr rehabilitarlo, ¿ya? Miren, cuando yo les comenté de esa película de Sagi Field, es una artista norteamericana que ganó el Oscar varias veces, y esta película que le llaman La mujer de los mil rostros, ella, esto ocurrió en la vida real, ella hizo el papel de esta paciente, y les cuento que ella se metió a una clínica psiquiátrica, a un hospital psiquiátrico, para estudiar el comportamiento de los pacientes. Fíjense que su papel, esa mujer es una actriz, pero genial. Y realmente hizo un papel muy bueno. Véanlo, está en internet. Y traten de entender lo complicada que es la mente humana, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Eh, la mente es tan complicada realmente que nosotros nunca llegamos a entenderla. Imagínense jóvenes que el cerebro humano, Albert Einstein fue un genio y solamente utilizó el 10%
función cerebral, digamos. Ahora imagínense qué se puede hacer con el otro 90% que queda en el aire. ¿Se pueden imaginar ustedes? Por eso es que hay personas que han ido desarrollando a través del tiempo o que a veces han nacido con esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, de telequinesis, de mover objetos con la mente, ¿no? Sí, de telepatía, de comunicarse con la mente. Entonces, si nosotros llegáramos a utilizar el 100% de nuestra función cerebral, imagínense, jóvenes, ¿qué no haríamos los humanos? Ese es para que ustedes piensen, recapaciten, ¿no? Y busquen más información de lo grandioso y maravilloso que es el cerebro humano y cuán complicado es realmente, ¿no? Por eso se ve a través de nosotros las formas como pensamos, cómo actuamos, y ya ves, hoy día hemos hablado de un tema que es la psicoterapia y cómo actúa un profesional a nivel de una persona que está con este tipo de enfermedades emocionales, psicoemocionales o de tipo mental. Es bien amplio, muy profundo el tema, de tal manera que va a ayudar muchísimo conocer todo esto, ¿no? Claro. Sí, me están diciendo muy bonitos datos, ¿no? De que sí, hacer conocer a la familia, al ser querido, que es importante y que tienes el apoyo, que tiene el apoyo tuyo, ¿no? Eso es muy bonito eh, si tú ves que alguien está sufriendo, ¿no? Entonces, buscarle la ayuda y tú le brindes apoyo a esta persona que está sufriendo esas manifestaciones, ¿no? Entonces, creo que sí hemos logrado que ustedes comprendan esta parte porque saben que, jovencito, la psicología tú la vas a usar todo el tiempo. Tu psicología es muy importante para poder ayudar a otras personas, ¿ya? Yo les agradezco muchísimo y gracias por la atención y sobre todo la comprensión que voy a hacer ver mañana la máquina esta para que me vea esta situación el técnico. Y señorita Trujillo, yo le estoy avisando si amplío un día más para que manden trabajo porque de repente por este problemita que no he terminado de resolver los exámenes, los chicos se vayan a complicar. Escúchenme, el día de mañana, a partir de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, en punto, no 59, sino 11 en punto, tienen opción para desarrollar una evaluación, ¿ya? En la plataforma, de 8 de la noche a 11 de la noche, jovencitos, ¿ya? Ahí está su Ya, Miss. plataforma, ingresen, estudien, chicos, esto es sencillísimo, no es nada de otro mundo. Pongan ese amor, ese cariño, porque ustedes van a ser profesionales de la salud y es muy importante que sean buenos profesionales, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes están poniendo todo su esfuerzo y lo he visto en sus trabajitos muy bonitos. Yo los felicito y la verdad me siento muy contenta porque veo que están respondiendo y eso me da mucho gusto, ¿ya? Sigan así, jovencitos, ¿ya? Y sigan superándose, sigan trabajando en ustedes mismos y cada día ser mejores personas, para ser mejores profesionales y ayudar a las personas que necesitan, ¿no? Claro. Si tú detectas a un ser querido con depresión, sí, que visite al psicólogo, perfecto, muy bien, muy bien. La psicología, la psicoterapia ayuda muchísimo en la forma de pensar de la persona, o sea, trabaja en ese proceso, ¿no? De rehabilitar la forma como piensa esa persona. Si la persona está con pensamientos negativos, etcétera, etcétera, le va a ayudar a tomar la vida de otra forma, de otra perspectiva. Sí, la psicoterapia ayuda muchísimo, ¿ya? En los procesos de depresiones, en fin. Entonces, chicos, les agradezco mucho su atención y no se olviden de mandar su tareita hasta el domingo 30, ¿ya? Muchas gracias y cuídense, ¿ya, chicos? Cuídense. Ya, Sigan Miss. estudiando. Saludos. Un fuerte abrazo para todos, ¿ya? Cuídense. Cuídense ustedes también. Buenas noches, Miss. Sigan trabajando en ustedes y su superación, chicos, ¿ya? Es muy importante.